Buenas tardes, profesor. Somos estudiantes del grado séptimo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil, jornada de la tarde. El día de hoy me encuentro en compañía de mi compañera Libis Ospino y Gina Manjarres Figueroa. Y quien les habla, Jennifer Velázquez. En la tarde de hoy vamos a tratar un tema que es el desarrollo de la educación en Colombia, tema que ha sido de gran interés para cada una de nosotras. En la tarde de hoy les vengo a hablar sobre el diagnóstico de la situación actual de la educación en Colombia. Para eso nos vamos a fijar en 4 ámbitos. El primero es que Colombia ha avanzado de una forma significativa en su educación, pero sin embargo sigue presentando algunas falencias. Como segundo, tenemos los indicadores internacionales que nos muestran que respectivo a Colombia con otros países, Colombia presenta un desarrollo menor en su educación. Como tercero, tenemos los indicadores de calidad, en la que nos dicen que se están presentando bastantes desigualdades en cuanto a la calidad de la educación. Y por último, tenemos que existe un alto grado de inequidad en las instituciones. Avances en la cobertura educativa. Al hablar de avances en la cobertura educativa tenemos lo que es la cobertura bruta y neta en la educación básica y media. En los últimos años Colombia ha tenido un gran avance en cuanto a su cobertura educativa, pero ha perdido su dinamismo en medio de ese afán por mejorar. También hubo un incremento en su tasa de cobertura bruta y neta. Sin embargo, la cobertura en grado 0 y educación secundaria y media aún es baja. Se dice que muchas de las situaciones que van ligadas a esa es la entrada tardía a la escuela. También nos dicen que son las diferencias étnicas y el sistema escolar, así como las altas tasas de repetición de los años. También nos dicen que la repetición de los años se presenta más que todo en los grados primero y sexto grado. Al hablar de este tema tenemos presente lo que son las pruebas PISA y las pruebas Saber. Sabemos que las pruebas PISA son desarrolladas en los países con alto índice de educación. Eso quiere decir que en los países más desarrollados. Estas pruebas son desarrolladas a los países que hacen parte de la OECD, pero también se le puede aplicar a los otros países que quieran participar. Esta prueba no se le hace a todos los países. En esta prueba, también como en las ICFES, se están evaluando el desempeño de lo que es la lectura, las matemáticas y la ciencia. Las pruebas Saber son desarrolladas por el ICFES, que de acuerdo a la reforma que han venido implementando, se ha venido desarrollando como pruebas Saber 11. El ICFES también ha implementado lo que son las pruebas Saber quinto y noveno, que son desarrolladas cada 3 años, mientras que las pruebas Saber 11 son desarrolladas anualmente y también van enfocadas en matemáticas, lenguaje y ciencias. Como hemos venido hablando sobre las pruebas PISA, sabemos que estas son implementadas a los países con desarrollo medio y alto. Estas pruebas son muy representativas para estos países porque miden el conocimiento y el grado de educación de sus estudiantes. Por lo tanto, en Colombia no son calificadas de tan gran importancia, pues la muestra aquí está diseñada para ser representada a nivel nacional. Es decir, aquí hablamos de lo que es la zona rural y la zona urbana. Y en cuanto a los colegios, los públicos y los privados, esto nos dice en qué nivel están y son 6 niveles. En cuanto a la organización, tenemos lo que es el estado actual, las reformas y los programas recientes. En este se describe brevemente lo que es la organización del sector educativo en Colombia. También se describen los que son las organizaciones de financiación y las competencias. También hablamos de lo que es la planta educativa y la regulación de la carrera de cada uno de los docentes.
También se discute lo que es la situación actual sobre la jornada escolar, cuáles son las pruebas que se han hecho y cuál ha sido el desempeño de cada uno de los colegios o de las entidades correspondientes al ente educativo. Al hablar de financiación y distribución de los recursos, tenemos en cuenta que la base de la financiación y la organización de la ley se encuentran en la Ley 715 del 2001. Esta ley describe cuál es el origen de los recursos y los lineamientos y los orígenes en los cuales estos deben ser distribuidos en su territorio nacional. El artículo 16 de esta ley señalada anteriormente nos dice que el sector educativo está financiado a través del Sistema General de Participación, o sea, SGP, el cual distribuye estos recursos entre los distritos y municipios. También nos dicen que la ley demanda que la distribución de estos recursos debe estar enfocada en las instituciones que cuenten con educación preescolar, básica y media, así como también debe estar esto en las zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, según la SGP, esto se hace en tres dimensiones. Primero, las condiciones socioeconómicas con las que cuentan las entidades territoriales certificadas. Segundo, lo que son las condiciones de atención y vulnerabilidad de la población. Y tercero, las condiciones del desarrollo educativo. De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, esta distribución corrige lo que es la sostenibilidad de cada una de estas entidades. Continuando con lo que hemos venido hablando de todo este documento, debemos de tener en cuenta que la distribución del SGP se debe distribuir teniendo en cuenta 4 elementos que son: primero, la matrícula total atendida de todas las entidades educativas. Segundo, el número de sedes con matrícula reconocida. Tercero, las condiciones de buen desempeño académico. Y por último, las mejoras en su desempeño. También teniendo en cuenta que los capítulos 1, 2 y 3 de la Ley 715 del 2001 definen las competencias para la nación y todas las actividades que deben regular. Pero por su parte, los municipios que no tienen las entidades certificadas son los que se encargan de repartir o de hacer un buen uso de este SGP. Solamente a los que se le entregan este recurso pueden hacer uso de administrar y redistribuir esos recursos. Según el Ministerio de Educación, la planta de docentes de los colegios públicos están conformada por cerca de 314.000 profesores, divididos en educación preescolar, básica y media. Las grandes ventajas que trajo el nuevo estatuto docente y los riesgos que podrían traer la reforma de unificación que se está llevando a cabo en estos momentos. Una de las características educativas de los futuros docentes, de acuerdo a estos datos del Ministerio de Educación Nacional, cerca del 75% de la planta de docente en Colombia está conformada por bachilleres normalistas o por licenciados en educación, mientras que el 25% restante lo conforman profesionales de otras áreas. La calidad de los docentes depende en gran medida de la calidad educativa de los programas de licenciatura del país. Esto es un claro indicio de que las personas que se están formando para ser docentes de las nuevas generaciones son estudiantes con un menor nivel de preparación académica. Es el problema que se agrava más al analizar los patrones de deserción de estos estudiantes. En particular, la tasa de deserción de alumnos con un puntaje alto es casi igual a aquella de alumnos con un puntaje de nivel medio. Una forma de analizar si esto ocurre es a través de los datos de las pruebas saber, el examen que presenta todos los alumnos de educación superior al final de su carrera. A pesar de evaluar estos conocimientos,
en diferentes áreas, todos los estudiantes deben responder una prueba común sobre el lenguaje. El uso de esta prueba permite tener un indicador de la calidad de los distintos profesionales, al menos en su capacidad lectora. En los estatutos docentes en Colombia, la carrera docente en Colombia está cobijada por un régimen laboral especial llamado el Estatuto Docente, que rige por segundas terceras partes de las plantas docentes bajo el decreto 2277 de 1979, y el tercer restante se rige bajo el decreto de la ley 1278 del 2002, el decreto 2277. En el estatuto antiguo, el único requisito para ingresar a la carrera docente era tener una profesión vinculada a la educación, bachiller, tecnólogos o educación y licenciados. Es importante resaltar que en el decreto no contempla la evaluación del docente en ninguna de las etapas del proceso de ingreso, ascenso o retiro, con la finalidad de que el ingreso de ascenso y permanencia de los docentes estuvieran asociados a sus desempeños y no solo al tiempo en el cargo. Se expidió el decreto 1278 del 2002 bajo nuevo estatuto. La evaluación pasa a ser un elemento fundamental tanto para el ingreso como para el ascenso y permanencia en la carrera docente. Una vez aprobado el proceso, el educador es inscrito en el escalafón docente, que también sufrió modificaciones. El nuevo escalafón, establecido en el decreto 1278, reemplaza los 14 niveles anteriores por 3 grados: normalista, tecnólogos en educación y licenciado profesional, maestrías, doctorados, y cada uno de ellos con 4 niveles de remuneraciones. A pesar de la relevancia que tiene la evaluación y el mérito dentro del nuevo estatuto, sus aplicaciones no han sido del todo exitosas en todos los aspectos. El proceso de ascenso y reubicación diseñado para incentivar a los profesores se hacen mediante un concurso público que se realizó por primera vez en el año 2010. Por otra parte, los avances en los resultados de las evaluaciones anuales son bastante pobres. Primero, aunque está reglamentada, aún no son aplicadas de manera integral en el país. Son claras las diferencias en el nivel de exigencias a los docentes en cuanto al ingreso, ascenso y permanencia entre los dos estatutos. Hablando de la gratuidad, el programa de gratuidad se implementa por la Secretaría de Educación del Distrito Capital en el 2004. Este programa pretendía aumentar la cobertura a través de la reducción de los costos educativos para los estudiantes de menores recursos. La gratuidad se empezó a implementar en Colombia en el 2008 para algunos grupos socioeconómicos desfavorecidos y se generalizó en el 2011 para el grado 0 y primaria, y en el 2012 hasta el grado 11. La generación en el 2011 no ha implicado aumento en los recursos, sino una reasignación de los recursos de las transferencias en las entidades territoriales. Liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mayor oferente de TIC en las sedes educativas públicas a nivel nacional. Desde el año 2000 ha logrado generar el acceso a computadores a más de 3 millones de estudiantes en 14.349 sedes educativas. Políticas de profesores. La mayor parte de investigación sobre las políticas de profesores se ha centrado en el diseño de incentivos adecuados que aseguran su buen desempeño laboral.
El primer elemento que debe de hacer parte de una política de profesores tiene que ver con la atracción de buenos profesores, de buenos profesionales a la labor docente. En este tema los estudios se han concentrado casi exclusivamente en Estados Unidos. El segundo elemento que debe hacer parte de la política de profesores tiene que ver con los incentivos a la labor docente educada. En el primer salario depende de elementos observables de su tema como profesor. En el segundo depende de los resultados de su trabajo. La literatura ha mostrado que atar el pago de los profesores a su esfuerzo puede traer ganancias importantes en cuanto a mejorar este mismo esfuerzo. Según la forma que toman las reformas al sistema educativo, es la que entrega mayor autonomía a los colegios públicos, pero los rectores y profesores siguen siendo empleados públicos. La diferencia más importante entre estos dos tipos de esquemas es que el uso de bonos educativos o colegios contrato implica la provisión por parte de estos colegios privados. Los autores Duflo, Dupas y Kremer en el 2009 evalúan un programa con diseño experimental en Kenia que consistía en asignarle un profesor adicional a un grupo de colegios. Dentro de estos colegios escogieron un grupo al cual, además del profesor, se generan condiciones para aumentar la intervención de los padres en el colegio. Fortalecimiento de la evaluación de la calidad educativa. Colombia ha logrado avances importantes en la medición de la calidad de la educación. En los últimos años, el país pasó de tener únicamente una prueba estandarizada por estudiantes del grado 11 y que tenían como único objetivo ser un instrumentado de admisión a la educación superior a tener dos pruebas adicionales que se hacen en quinto y noveno grados. Estas son las pruebas saber quinto y noveno. Es importante que durante los próximos años del país lleve a cabo un esfuerzo importante para implementar una política que permita alcanzar la jornada escolar completa a nivel nacional. La importancia de la jornada única se ha visto en estudios internacionales. Como lo dice Marcotte en el 2009, encuentran efectos positivos de un mayor número de días de clases y jornadas completas y pruebas de conocimientos estandarizadas. Como se observó en el diagnóstico, únicamente el 10% de los alumnos del sector oficial asiste a una jornada completa comparado con el 46% de los alumnos en el sector no oficial. Bueno, teniendo en cuenta todos los temas expuestos por mis compañeras y mi persona, hemos llegado a la conclusión de que el sistema educativo en Colombia ha tenido un gran avance, pero en medio de esos avances han surgido falencias. ¿Qué es lo que se busca ahora? Que de acuerdo con las pruebas que se están implementando nuevamente, se refuerce lo que es el tema de la educación. Pero así como estamos reforzando el tema de la educación en los alumnos, también debemos reforzar lo que es el tema de la labor, es decir, los rectores y docentes que se encargan de llevar a cabo el conocimiento a cada uno de los estudiantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que debemos de pronto implementar estrategias tanto para los estudiantes como para los docentes. También tenemos en cuenta de que estamos en un país en donde hay mucha diversidad de género,
Por lo tanto, en las escuelas debemos de implementar lo que son las diferencias étnicas, los diferentes idiomas y la inclusión. También nos damos cuenta de que nosotras como futuras docentes debemos de tener previsto todos estos temas para poder llevarle a cabo el día de mañana unos buenos conocimientos tanto a nuestros profesores como a nuestros alumnos. Bueno, ya para finalizar queremos darle las gracias al profesor Ramón Garizábalo por todos sus conocimientos impartidos en la asignatura de filosofía. Gracias, profe. Gracias, bye.